Los ojos de Aurora, color miel, no veían el capuchino que preparaba. Veían una sombra, un recuerdo persistente que se colaba entre el aroma a café tostado y el murmullo de las conversaciones en el local. Para el mundo, ella era solo la barista de una cafetería bohemia en el corazón de Madrid, una chica con el cabello castaño siempre un poco desordenado, y una sonrisa automática que no le llegaba a la mirada. Nadie sabía que, bajo ese delantal manchado de leche, se escondía una pintora cuyo talento había sido silenciado. El miedo tenía un nombre, Manuel. Y aunque ya no estaba físicamente en su vida, su voz seguía resonando en los rincones más oscuros de su mente, recordándole que no era suficiente, que su arte no valía nada. Esa voz la había empujado a abandonar los pinceles y a buscar refugio en la monotonía de un trabajo que pagaba las cuentas, pero le robaba el alma. Su rutina era un escudo: despertar, caminar por las calles adoquinadas aún dormidas, abrir el café, atender a los turistas, a los oficinistas, a los soñadores. Cada día era una copia del anterior, y en esa previsibilidad, Aurora encontraba una frágil sensación de seguridad. Sus compañeros de trabajo eran amables, pero distantes. Su red de apoyo se había ido desgastando con el tiempo, cansada de escuchar una historia de la que ella misma no lograba escapar. «Amiga, tienes que pasar la página», le había dicho su mejor amiga por teléfono la semana pasada. Y Aurora había asentido, mintiéndole a ella y a sí misma. ¿Cómo pasar la página cuando el libro seguía abierto sobre tu pecho, impidiéndote respirar? Su apartamento, pequeño y desordenado, era su único santuario, un espacio donde podía quitarse la máscara de normalidad. Pero incluso allí, la paz era una ilusión. En una esquina, apilados contra la pared, los lienzos en blanco la acusaban en silencio. Eran promesas rotas, sueños cubiertos de polvo. A veces por la noche, se sentaba frente a ellos, con un carboncillo en la mano, pero sus dedos no obedecían. El temblor era casi imperceptible, una vibración que nacía en su estómago y subía hasta sus manos. «Es la cafeína», se decía, pero sabía que no era verdad. Los problemas se acumulaban como el polvo sobre sus lienzos. Una factura de la luz que no sabía cómo iba a pagar este mes, escondida debajo de un libro de arte. El dueño del café mencionando sutilmente que las cosas no iban bien, que quizás tendría que hacer recortes, pequeñas grietas que aparecían en los cimientos de su vida precaria, y que ella intentaba tapar con optimismo forzado. «Todo se arreglará», se repetía como un mantra. Creía que si se esforzaba lo suficiente, si sonreía un poco más, podría mantener todo bajo control. Pero el pasado no se controla, el pasado acecha. Una tarde, la luz dorada de Madrid se filtraba por los ventanales del café, pintando la escena con tonos cálidos y nostálgicos. Por un momento, Aurora se sintió casi en paz, recordó cuando esa misma luz la inspiraba. Cuando pasaba horas tratando de capturar su magia en un lienzo, un cliente dejó una buena propina, su jefe le sonrió por primera vez en días, quizás las cosas de verdad estaban mejorando. Con esa pequeña chispa de esperanza, decidió caminar a casa por una ruta diferente, buscando un respiro del bullicio habitual. Se adentró en una plaza menos concurrida, un rincón tranquilo con una fuente de piedra y bancos de madera. Se sentó, cerró los ojos y respiró hondo, permitiéndose soñar por un instante. Soñó con un estudio propio, con el olor a trementina y óleo, con la libertad de crear sin miedo. Pero al abrir los ojos, el sueño se convirtió en pesadilla. Al otro lado de la fuente, de espaldas, había una silueta que conocía demasiado bien. El aire se le congeló en los pulmones. Era él, Manuel. No la había visto, pero su sola presencia fue suficiente para desatar el pánico. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor salvaje anunciando el peligro. El color se drenó de su rostro, las manos le empezaron a sudar. Tenía que desaparecer, volverse invisible. Su mirada desesperada recorrió la plaza, buscando una vía de escape, una distracción, cualquier cosa. Y entonces lo vio. Un hombre, también de espaldas, observando la arquitectura de un edificio antiguo. Vestía un traje elegante que contrastaba con el ambiente relajado del lugar, pero transmitía una extraña sensación de calma. Aurora no pensó, solo actuó. Un impulso de pura supervivencia se apoderó de ella. Se levantó, cruzó la distancia que lo separaba en 3 zancadas silenciosas, y sin darle tiempo a reaccionar, le susurró al oído con una voz rota por el pánico: «Por favor, sígueme la corriente, te lo ruego».
y lo abrazó. Lo abrazó con todas las fuerzas que le quedaban, escondiendo el rostro en su pecho, inhalando el aroma desconocido de su ropa cara como si fuera oxígeno. Por un segundo, el mundo se detuvo. Solo existía el latido firme y tranquilo del corazón de aquel extraño contra su mejilla, un ancla en medio de su tormenta. No sabía quién era. No sabía que acababa de abrazar a Mateo, un hombre que al igual que ella buscaba un momento de anonimato en una ciudad de millones de almas. En ese instante, solo sabía que ese abrazo era lo único que se interponía entre ella y el monstruo que la observaba desde el otro lado de la fuente. El hombre no se movió. No la apartó. Por un instante que pareció una vida entera, Aurora solo sintió el tejido costoso de su saco, y el ritmo constante de un corazón que no era el suyo. Cuando por fin se atrevió a levantar la vista, vio cómo los ojos de Manuel, al otro lado de la fuente, ardían con una furia posesiva que conocía demasiado bien. Él la había visto. El abrazo no la había ocultado, la había expuesto. El desconocido Mateo pareció entenderlo todo sin una sola palabra. Su mirada pasó del rostro aterrorizado de Aurora al de Manuel, y una expresión indescifrable, una mezcla de protección y frialdad, se dibujó en su rostro. Con una calma que contrastaba violentamente con el caos interno de Aurora, él le puso una mano en la espalda. «Vamos», dijo en voz baja. Y la guió lejos de la plaza, lejos de esa mirada que la quemaba. No hicieron preguntas. Caminaron en silencio 2 calles, hasta que el ruido del tráfico se tragó la tensión de la plaza. «Gracias», susurró ella, soltándose de su brazo con torpeza. «Yo, lo siento, no debí». «No tienes que explicar nada», la interrumpió él, su voz era grave y tranquila. «¿Estás a salvo ahora?» Ella asintió, aunque era una mentira. La seguridad era un lujo que no tenía desde hacía mucho tiempo. Se despidió con prisa, sin mirarlo a los ojos, y corrió hacia su apartamento, sintiendo la mirada de Manuel en cada sombra, en cada esquina. Esa noche, el infierno comenzó. El primer mensaje llegó a las 2 de la madrugada, un simple, «Te vi». El corazón de Aurora se detuvo, bloqueó el número. Pero 5 minutos después, llegó otro de un número diferente. «Qué bonito abrazo, ¿es tu nuevo novio?» Y así continuó. Una tortura digital, que se filtraba bajo su puerta, y envenenaba su único refugio. Llamadas a su trabajo. El dueño del café, la miraba con impaciencia. «Aurora, no sé quién es, pero está molestando a los clientes». Ella se disculpaba, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la jarra de la leche. El miedo se convirtió en su sombra. Dejó de caminar por rutas tranquilas. Cada notificación en su celular era una descarga eléctrica. Dormía con la luz encendida, saltando con cada crujido del viejo edificio. Una semana después, cuando creía que no podía soportar más, Mateo entró en la cafetería. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de pánico y un alivio que no quería admitir. Se acercó a la barra, ignorando la fila, sus ojos fijos en ella. «Solo quería saber si estabas bien», dijo, su voz era un ancla en medio de su tormenta. «Estoy bien», mintió ella secándose las manos sudorosas en el delantal. «¿Qué quieres tomar?» «Un café solo, y 5 minutos de tu tiempo si es posible». Aurora se sentía atrapada, entre un pasado que la perseguía como un fantasma y este futuro incierto y elegante que se presentaba con una amabilidad sospechosa. ¿Quién era él? ¿Por qué se preocupaba? La voz de Manuel resonaba en su cabeza. «Nadie hace nada gratis, todos quieren algo de ti». Se negó, le sirvió el café, y le cobró, manteniendo una distancia profesional. Pero Mateo no se rindió. Volvió al día siguiente. Y al otro. No insistía, no preguntaba. Solo se sentaba en una mesa del rincón, leía el periódico, y la observaba con una discreción que, en lugar de intimidarla, extrañamente la calmaba. Era una presencia silenciosa, un guardián no solicitado. El punto de quiebre llegó un martes por la noche. Al volver del trabajo, lo vio. Manuel estaba parado al otro lado de la calle, bajo un farol, apenas una silueta. No se movía. Solo la miraba. El aire se le escapó de los pulmones. Subió las escaleras corriendo, con el pulso desbocado. Y cerró la puerta con 3 cerrojos, apoyando la espalda contra la madera, tratando de respirar.
Ya no era suficiente con esconderse. Tenía que luchar. Al día siguiente, fue a la policía. La escucharon con una paciencia burocrática, tecleando su declaración sin mirarla a la cara. ¿La ha amenazado directamente? ¿La ha agredido físicamente?, preguntó el oficial. No, pero, intentó explicar ella. Señorita, sin pruebas de una amenaza real, es su palabra contra la de él. Le recomendamos que bloquee su número. Salió de la comisaría sintiéndose más sola e invisible que nunca. Esa tarde, Mateo estaba en su mesa de siempre. Aurora respiró hondo. Tomó una decisión. Se quitó el delantal y se sentó frente a él. Sus manos temblaban sobre la mesa. Necesito ayuda, dijo, y las palabras rompieron el dique que contenía su miedo. Le contó una versión resumida, sin los detalles más humillantes. Es mi ex, no me deja en paz. Mateo la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él solo asintió. No volverá a molestarte, dijo con una seguridad que la desarmó. No era una promesa vacía. Era un hecho. Esa noche, por primera vez en semanas, Aurora no miró por la ventana. Algo había cambiado. Al confiar en aquel extraño, había dado el primer paso para recuperar el control. Su mirada se posó en la esquina polvorienta de su sala, donde los lienzos en blanco la seguían acusando. Pero ahora su silencio se sentía diferente. Ya no era una acusación, sino una invitación. Se acercó a ellos lentamente, tomó un tubo de pintura negra. Lo apretó directamente sobre el lienzo, sin pincel, sin paleta. Y con sus propios dedos, comenzó a esparcir el color. No estaba pintando una imagen, estaba pintando un grito. La figura sombría bajo el farol, el terror en su pecho, la furia que había mantenido encerrada por tanto tiempo. Manchó el negro con un rojo violento, el color de la ira, de la sangre, de la vida que se negaba a ser extinguida. Sus manos se movían con una energía frenética que no sabía que poseía. Ya no era la barista asustada, era una pintora. Y su arte era su arma. Por cada mensaje de odio, una pincelada de desafío. Por cada noche de insomnio, una explosión de color. No sabía que, mientras ella transformaba su dolor en belleza, Mateo, a través de una simple llamada, había contratado discretamente a un investigador. Un hombre que comenzó a documentar cada movimiento de Manuel, construyendo con paciencia el caso que la policía había despreciado. Aurora aún no lo sabía, pero ya no estaba sola. Y en el caos de pintura y emoción que cubría su pequeño apartamento estaba renaciendo. Cada lienzo terminado era una pequeña victoria. Un pedazo de su alma que le arrebataba de vuelta a la oscuridad. Su fragilidad se estaba convirtiendo en una fuerza cruda y poderosa, una que ni siquiera ella sabía que tenía. Los días se convirtieron en un borrón de cafeína y pintura. El apartamento de Aurora ya no era un santuario desordenado, sino el caótico campo de batalla de su renacimiento. El olor a trementina se aferraba a su ropa, a su pelo, eclipsando el aroma a café tostado que traía del trabajo. Las paredes estaban cubiertas de lienzos que gritaban en silencio. Figuras retorcidas, sombras que se alargaban, explosiones de color que nacían de un fondo oscuro y denso. No eran cuadros para decorar una sala, eran fragmentos de su alma expuestos. Mateo dejó de ir al café. Su ausencia al principio le provocó una punzada de inquietud. ¿Se habría cansado? ¿Habría sido todo una ilusión? Pero luego, comprendió. Él le estaba dando espacio. Un espacio para respirar, para luchar su propia guerra, sabiendo que él vigilaba desde la distancia. A veces, recibía un mensaje de texto. Un simple, ¿cómo estás hoy? Y ella respondía con un, bien, aunque la palabra se sentía pequeña para describir el torbellino de emociones que la consumía. Una tarde su compañera de trabajo Clara la observó mientras limpiaba la máquina de expreso. «Estás diferente, Aurora», dijo, entrecerrando los ojos. «No sé qué es. Pareces más sólida, como si hubieras echado raíces». Aurora se limitó a sonreír. Era verdad, el miedo seguía ahí, un zumbido constante bajo su piel, pero ya no la paralizaba. Ahora lo usaba. Lo mezclaba con el óleo, lo esparcía sobre el lienzo. Lo transformaba. Mientras tanto, en una oficina de cristal con vistas a la Gran Vía, Mateo revisaba un informe en su tableta. Fotos,
Fechas, horas, un registro meticuloso de cada vez que el coche de Manuel pasaba por la calle de Aurora. Transcripciones de las llamadas anónimas al café. El investigador había creado un mosaico de acoso, pieza por pieza. Era metódico, frío, pero aún faltaba algo. Una prueba que no dejara lugar a dudas, que cruzara la línea de la intimidación a la amenaza tangible. Esa prueba llegó un jueves por la noche. Aurora volvía a casa, agotada pero con una extraña sensación de paz. Había terminado un cuadro especialmente difícil, uno que mostraba un par de manos temblorosas tratando de sostener un corazón que se deshacía en pigmentos rojos. Al llegar a su puerta, vio algo en el felpudo. Un único girasol, casi marchito. Su flor favorita. La que Manuel le regalaba al principio, cuando todo era una mentira perfecta. El aire se le heló en los pulmones. No era un regalo, era un mensaje. Sigo aquí. Sé lo que te gusta. Todavía me perteneces. El pánico la golpeó con la fuerza de una ola. Entró corriendo, cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo, con el corazón martillándole en los oídos. Pero esta vez, algo fue diferente. Después del primer shock, la rabia subió, caliente y purificadora. Se levantó, tomó su teléfono, y con los dedos aún temblando, le hizo una foto al girasol. Se la envió a Mateo con un único mensaje. Lo ha dejado en mi puerta. La respuesta fue inmediata. No toques nada, voy para allá. Al día siguiente, Aurora no fue a la comisaría sola. La acompañaba una mujer de aspecto sereno y traje impecable, la abogada de Mateo. No esperaron en la sala común. Fueron conducidos a un despacho. Sobre la mesa, la abogada desplegó una carpeta. Las fotos del coche de Manuel. Los registros de llamadas. Y la foto del girasol en su felpudo. El rostro del oficial de policía, el mismo que la había despachado semanas antes, cambió. Ya no había condescendencia. Solo una seriedad profesional. La orden de alejamiento fue emitida esa misma tarde. Cuando Aurora salió del juzgado, el sol de Madrid le pareció más brillante. Por primera vez en años, sintió que podía respirar hondo, que el peso sobre su pecho se había aligerado. Se acabó. Era libre. Su vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Pintaba con una libertad que nunca había conocido, no por necesidad de exorcizar demonios, sino por puro placer. Sus cuadros se volvieron más luminosos, aunque conservaban esa intensidad cruda que los hacía únicos. Un día, mientras esperaba en la consulta del médico, hojeó una revista de negocios que alguien había dejado en la mesa. Y entonces, se quedó sin aire. En la portada, con una mirada penetrante y el titular Mateo Vargas, el discreto arquitecto del futuro tecnológico, estaba él, el hombre que le compraba cafés. El guardián silencioso. El millonario enigmático del que hablaba toda España. Sintió una mezcla de vértigo y traición. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Era ella solo un experimento social para él? ¿Una distracción de su mundo de cifras y poder? Esa noche, cuando él la llamó para ver cómo estaba, ella fue directa. He visto la revista. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Mateo tranquila, sin rastro de sorpresa. ¿Podemos vernos? Se encontraron en un parque, lejos de las miradas curiosas. Se sentaron en un banco, como dos extraños. No te lo dije porque no quería que importara, comenzó él, sin mirarla. Mi mundo es complicado, Aurora. Lleno de gente que quiere algo de mí. Cuando te vi en esa plaza, no vi a una mujer que necesitaba ser rescatada por un millonario. Vi a una persona en una situación límite. Y vi una fuerza en tus ojos que me dejó sin aliento. Quería conocer a esa mujer. A la artista. A ti. No a la versión de ti que actuaría frente a Mateo Vargas, el de la revista. Sus palabras eran sencillas, honestas. Aurora lo miró, y por primera vez, vio más allá del misterio. Vio a un hombre que, a su manera, también se sentía solo en una ciudad de millones. Comprendió que su ayuda no había sido un acto de poder, sino de conexión humana. El verdadero triunfo no fue la orden de alejamiento, ni descubrir que un hombre poderoso se preocupaba por ella. El verdadero triunfo fue esa conversación.
El momento en que se dio cuenta de que su valor no dependía de quién la mirara, sino de cómo se veía ella a sí misma. Semanas después, mientras organizaba su estudio, que ahora ocupaba toda la sala de estar, recibió una llamada. Era de una pequeña galería de arte en el barrio de Malasaña. Un amigo en común, un tal Mateo Vargas, les había mostrado fotos de su trabajo. Estaban fascinados, querían organizar su primera exposición individual. Aurora se quedó en silencio, mirando los cuadros que la rodeaban. Cada uno era una cicatriz, una batalla, una victoria. Su vida, la que Manuel había intentado borrar, estaba allí, colgada en las paredes, más viva y vibrante que nunca, y el mundo estaba a punto de verla. La noche de la inauguración, el aire de la galería en Malasaña vibraba con una energía eléctrica. El murmullo de las voces, el tintineo de las copas y la luz blanca que bañaba las paredes, creaban un escenario que parecía de otro mundo. Y en el centro de todo, como una llama tranquila, estaba Aurora. Ya no llevaba el delantal manchado de leche, sino un vestido de un rojo intenso que parecía absorber y reflejar la luz al mismo tiempo. Su cabello castaño caía libre sobre sus hombros, y sus ojos, color miel, ya no veían sombras. Veían a la gente. Veían el arte. Veían su propia vida colgada en las paredes. Mateo estaba allí, en un segundo plano, observándola con un orgullo silencioso que ella podía sentir sin necesidad de mirarlo. Se acercó en un momento de calma, con 2 copas de vino. «¿Lo lograste?», le dijo en voz baja, entregándole una. Aurora sonrió, una sonrisa genuina que por primera vez en mucho tiempo le llegaba a la mirada. «Lo logramos», corrigió ella suavemente. Sus cuadros eran brutales y hermosos, no eran paisajes amables ni retratos complacientes. Eran gritos silenciosos, susurros de pánico y explosiones de una resiliencia indomable. La gente se detenía frente a ellos, en silencio. No eran cuadros para decorar una pared. Eran espejos que reflejaban las batallas internas que todos, de una forma u otra, habían librado. Vio a una mujer secarse una lágrima disimuladamente frente a la pintura del girasol marchito, ahora reinterpretado como un símbolo de renacimiento entre la oscuridad. Y entonces, lo vio, en la esquina inferior de su obra más personal, la que representaba la figura sombría bajo el farol, había un pequeño punto rojo, vendido. El aire se le escapó de los pulmones en un suspiro tembloroso. No era por el dinero, era la validación. Alguien, un extraño, había mirado su dolor más profundo, y había visto valor en él. Había visto arte. Meses después, el sol de la mañana inundaba un espacio que era el doble de grande que su antiguo apartamento. Ya no era un piso, era un estudio con un lugar para dormir. Las paredes blancas estaban salpicadas de colores y lienzos a medio terminar. El olor a café se mezclaba ahora con el de óleo y trementina, un perfume que era la banda sonora de su nueva vida. El trabajo en la cafetería era un recuerdo lejano, una vida que parecía haberle pertenecido a otra persona. Ahora vivía de su arte. Sus cuadros se vendían, a veces incluso antes de estar terminados. Una tarde, mientras limpiaba sus pinceles con la calma de un ritual sagrado, se detuvo y miró por el gran ventanal que daba a los tejados de Madrid. Ya no era la chica que se escondía del mundo. Era una mujer que había atravesado el infierno y había usado las cenizas para pintar su propio cielo. Las cicatrices ya no dolían, eran el mapa de su regreso a casa, a sí misma. La libertad no era la ausencia de miedo, sino la certeza de que podía enfrentarlo. Había reconstruido su vida, no sobre las ruinas de la anterior, sino desde cimientos completamente nuevos. Cimientos de confianza, independencia, y una paz interior que el dinero no podía comprar, pero que su coraje había forjado. Su relación con Mateo había evolucionado hacia una complicidad profunda, basada en el respeto mutuo y no en la necesidad. Eran 2 almas solitarias que habían encontrado un refugio el uno en el otro, sin jaulas ni condiciones. Tomó un lienzo en blanco y lo colocó en el caballete. Lo miró fijamente sin la ansiedad que la paralizaba antes. Ahora, el blanco no era un vacío acusador sino un universo de posibilidades. Un futuro que ella, y solo ella, tenía el poder de pintar. La historia de Aurora nos recuerda que a veces, cuando todo se derrumba, no es el final. Es una demolición necesaria para construir algo más fuerte, más auténtico.
Nos enseña que la mayor obra de arte que podemos crear es nuestra propia vida, usando los colores más oscuros para hacer que la luz brille con más intensidad. Porque incluso en la noche más profunda, siempre hay un amanecer esperando ser pintado. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.